Buenas, ¿qué tal? Hoy día vengo a traerles una partida interesante que se jugó en el año 1886. De hecho, fue la primera partida del primer campeonato mundial de la historia del ajedrez. En esta partida, en este encuentro, se disputaban dos ajedrecistas mejores de la época. Uno de ellos, que llevaba las piezas blancas, era Johannes Zukertort, un ajedrecista polaco. Era uno de los jugadores más fuertes de su tiempo y disputó con William Steinitz el primer encuentro oficial por el campeonato del mundo de ajedrez. En las piezas negras vemos a Wilhelm Steinitz, un gran maestro austriaco, primer campeón del mundo entre 1886 a vencer a Johannes Zukertort y 1894. Fue un descubridor de muchos de los principios estratégicos en los que se basa el juego moderno posicional. Y bueno, empezamos con la partida. El juego empezó con D4, peón de dama, D5, C4, entrando en un gambito de dama. Steinitz juega C6 en lo que es la defensa eslava. Zukertort juega E3 y Steinitz juega alfil F5. Normalmente se suele jugar caballo F6, caballo C3, alfil F5 o A6 entrando en la variante Chevanenko. Pero bueno, aquí se jugó alfil F5, caballo C3, E6, formando la estructura de peones eslava, el alfil afuera de la cadena de peones, haciendo que el juego sea más sólido y el negro tenga pocas debilidades. Caballo F3, caballo D7, A3, alfil D6 y aquí el juego suele continuar con B5 o alfil D3. Pero Johannes comete una pequeña imprecisión al cerrar la posición con C5, puesto que ya no hay tensión sobre la cadena de peones, en especial D5. Entonces, Willem juega alfil C7, B4, E5. Efectivamente, como consecuencia de haber jugado C5, las negras pueden reaccionar en el centro. Como dice un lema ajedrecístico, ataque en el flanco, reacción central. Entonces aquí el blanco juega alfil E2, que es una mala jugada porque permite a las negras ganar más espacio en el centro. Lo correcto hubiera sido D por E5, abriendo la posición y evitando que el negro consiga ganar más espacio central. Después de alfil E2, Steinitz no intenta ganar espacio en el centro, sino que juega la incorrecta caballo Gf6, porque, como dije antes, E4, caballo G1 o también caballo D2 permitiría al negro ganar más espacio y de esta forma hacerse con la iniciativa. Pero bueno, aquí juegan caballo Gf6, alfil B2 y nuevamente Johannes deja escapar su última oportunidad de abrir la posición con D por E5, caballo por E5, evitando que el negro gane más espacio en el centro. Después del alfil B2, Wilhelm Steinitz ahora sí consigue avanzar su peón a E4. Y aquí las negras están mucho mejor, porque esta formación de peones les brinda ventaja espacial a las negras. Y de esta forma sus posibilidades en el flanco de rey superarán a las de las blancas en el flanco de dama. Es decir, la ventaja espacial que consigan las negras en el flanco de rey va a ser más fuerte que la ventaja espacial que consigan las blancas en el flanco de dama. Entonces, la partida siguió caballo D2, H5, H3 y caballo F8. Buena jugada porque el caballo va a buscar la acción en el flanco de rey. A4, Johannes hace lo suyo buscando contrajuego en el flanco de dama, caballo G6 y B5. Acá la mala jugada sería, por ejemplo, hacer A5. Y es algo increíble porque la máquina Rivka en esta posición
suele preferir la jugada A5. Y es mala porque el negro tranquilamente juega A6 y el blanco ya no tiene cómo seguir atacando o expandiéndose en el flanco de dama. Entonces es algo curioso, ¿no? Pero aquí, sin embargo, Zukertort hace la correcta, que es B5. Willem juega caballo H4 y aquí una imprecisión, que es G3. Entonces, al hacer G3, hace que las negras tengan la posibilidad de hacer una jugada sorprendente. Y en esta ocasión les dejaré a ustedes tratar de encontrar esa jugada sorprendente. ¿Qué jugarían aquí con negras? Caballo G6, caballo F3 jaque o caballo G2 jaque. Aquí la jugada sorprendente es caballo G2 jaque. Y parece que el caballo no tuviera forma de salir, pero es que no necesita salir. Tras rey F1, el caballo se sacrifica caballo por E3 jaque, F por E3 y alfil por G3. Steinitz, por el caballo sacrificado, ha conseguido tener dos peones, un rey blanco expuesto y un potencial ataque a la bayoneta en el flanco del rey. Por lo tanto, el sacrificio fue correcto y la posición de Zukertort es muy difícil de salvar. Rey G2, alfil C7 y dama G1, jugada incorrecta. Aquí Johannes Zukertort planea refugiar a su rey en el flanco de dama. La idea es buena, pero el método no lo es. Lo correcto hubiera sido caballo F1 y de esta forma hacer que su rey se mueva por F2, E1 y D2. Sin embargo, con la jugada dama G1, esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque tras torre H6, rey F1, el negro acaba de tener una poderosa iniciativa y una ventaja tremenda. Jugar rey F2 aquí es grave por torre G6, dama B1, alfil G3 jaque, rey F1, dama D7, alfil D1 para que el rey pueda salir por E2, ¿no es cierto? Y tras alfil por H3 jaque, rey E2, alfil G4. El rey estaría atrapado, ¿no es cierto? Entonces, rey F1, continuó, torre G6, dama F2, dama D7, y acá se comete la imprecisión de B por C6. Lo correcto aquí hubiera sido torre G1 y tras alfil por H3 jaque, rey E1, caballo G4 y una serie de cambios con alfil por G4, alfil por G4, dama H4, alfil D8, dama H2, dama E7, caballo 2, dama H4, jaque, el blanco hubiera tenido mínimas posibilidades de continuar defendiéndose. Sin embargo, aquí jugaron B por C6. La jugada H4 es un grave error, obviamente, por alfil H3 jaque, rey E1 y alfil G3. Entonces, la partida siguió B por C6, B por C6, torre G1, alfil por H3. Aquí Steinitz gana un tercer peón por el caballo sacrificado. Ahora Zukertort no tiene ni siquiera un ápice de contrajuego. Rey E1, caballo G4, alfil por G4, alfil por G4, caballo 2, dama E7 y caballo F4. Imprecisión. Lo correcto hubiera sido rey D1, es decir, siguiendo con el plan de mover el rey al flanco de dama para asegurarlo de las futuras amenazas. Pero aquí siguió caballo F4 y Steinitz juega torre H6. Hubiera sido interesante jugar torre F6 y si dama H4, entonces alfil por F4, E por F4, E3, caballo F1, torre B8 invadiendo ahora por la columna abierta B, alfil C3 y dama E4 amenazando torre B1, jaque y después de torre por B1,
dama por b1 jaque mate. O mucho mejor aún, en lugar de torre b1, sacrificio de dama, dama b1 jaque, torre por b1 y torre por b1, ganando con un sacrificio de dama. Pero bueno, aquí no se jugó torre f6, se jugó más bien torre h6, continúa alfil c3 y bueno, la jugada caballo b3, es decir, la línea torre f6, dama h4, alfil por f4, e por f4, dama b7, torre g3 y torre por f4 resultaría desesperada para las blancas. Alfil c3 y el negro juega con g5, intentando ganar espacio en el flanco del rey. Caballo 2, torre f6, dama g2 y la jugada buena, torre f3, cada vez más ganando posiciones en el campo de las blancas. Caballo f1, torre b8, controlando la columna b abierta, rey d2. Esta jugada es imprecisa. Torre h1 hubiera sido más resistente. f5, dama g1, rey d7, a5, dama f7, rey d1, f4, a6, torre h3, torre por h3, alfil por h3, y el blanco hubiera sobrevivido unas cuantas jugadas más. Bueno, después de rey d2, el negro juega f5. Otra imprecisión, lo mejor hubiera sido alfil h3, y después de esta complicada y aguda línea, el blanco hubiera resistido más. Bueno, en fin, después de la jugada f5, el blanco siguió con a5, otra imprecisión que con caballo h2 hubiera resistido más. Tras estas jugadas, el blanco hubiera tenido un poco más de resistencia. Bueno, tras h5, el negro juega f4. Y aquí, como pueden ver, la estructura de peones que tiene las negras parece mucho una defensa india de rey. De hecho, esta avalancha de peones, que se ve muy al estilo de la india de rey, es un plan frecuente en estos días, pero en aquellos tiempos, en los años 1886, era muy extraño jugar así. Los ajedrecistas del pasado consideraban esta movida de peones una molestia para la acción de sus piezas. Aquí siguió torre h1, dama f7, con la idea de capturar en e3 y instalar su torre en f2. Torre e1, lo mejor hubiera sido rey d2, y tras el cambio en e3, alfil e1, para evitar que la torre llegue a f2, pero aún así con torre f2, alfil por f2, e por f2, caballo fg3, h4, torre a3, alfil f3, dama por f2, h por g3, el negro ya está atacando con todo. En la partida siguió torre e1, f por e3, caballo por e3, torre f2, seguido de dama f3, y la partida será totalmente ganada por las negras. Entonces aquí el blanco no ve otra opción más que hacerla interesante. Dama por f2, dama por f2, caballo por g4, alfil f4 jaque, rey c2, h por g4, alfil d2, e3, alfil c1, dama g2, rey c3 y rey d7. Buena jugada porque busca hacer que el rey negro intente llegar al centro, es decir, sumarlo como una pieza de ataque si es necesario, y otra razón es para evitar los jaques laterales que puede dar la torre en la columna H. Por ejemplo, torre h7, que es lo que continúa la partida, rey e6, torre h6, jaque, rey f5, y la torre ya no tiene más jaques. Después de alfil por e3, intentando un pequeño truco que obviamente no va a salir, alfil por f3,
Check. Torre F1 jaque, con la idea de que si dama por F1, caballo Check. G3 jaque, ganaría la dama. Seguiría alfil F4 y en este caso las blancas pasarían a rendirse. Entonces, aquí, como pueden ver, esta fue la primera partida de la primera ronda del primer campeonato mundial de ajedrez entre William Steinitz y Johannes Zukertort en 1886. Entonces, si les ha gustado esta partida, no olviden dejar su like, dejar un comentario y suscribirse al canal. Nos vemos en otra ocasión. Bye.